Te vamos a dar una poderosa arma para la apertura con negras contra E4. También funciona contra el movimiento D4, pero funciona especialmente mejor contra E4, así que vamos a enfocarnos en esto. Vamos a jugar B6, ese es el primer paso de esto que se llama la defensa Owen, y desde ya tenemos una ventaja. Tu oponente por lo general va a quedar perdido, no va a saber qué estás haciendo y simplemente va a pensar que tu movimiento B6 es algo extraño e incluso equivocado. Y sin embargo no hay nada de equivocado o de erróneo en esto. Este movimiento es cierto, no es de los principales, pero no estamos sacrificando nada, no estamos debilitando nuestra posición, así que no es tan malo como parece. Y en cambio tiene unas ideas estratégicas muy interesantes que vamos a aprender ya. Las blancas siguen con D4, es lo usual, ocupando el centro con sus dos peones, y nosotros seguimos con alfil B7, donde desde ya empezamos a poner presión en el peón E4. Y mucha atención porque esta es la idea clave durante toda esta apertura. En diferentes líneas vamos a estar presionando este peón, todo va a girar en torno a ese peón, hay que estar pendientes de eso. Caballo C3, por ejemplo, se jugarían las blancas aquí porque necesitan darle protección a su peón y además desarrollar sus piezas. Y entonces respondemos con E6, con la idea de desarrollar el alfil a B4 y presionar al defensor del peón E4. Vamos a seguir viendo cómo funciona eso. Supongamos que aquí las blancas juegan caballo F3. Nosotros jugamos alfil B4 y así ponemos una clavada en el caballo de C3, que es el defensor del peón E4 que nosotros estamos desde ya atacando con el alfil de B7. De hecho, muchas veces tu oponente va a pasar por alto el ataque sobre el peón E4 y lo va a perder. Pero bueno, si no lo deja pasar, aquí va a jugar alfil D3, respaldando ese peón, y nosotros jugamos caballo F6, donde desarrollamos otra pieza y en este caso otra pieza que ataca al peón E4. Donde solo lo defiende una. Si tu oponente enroca o hace cualquier otra cosa, va a perder ese peón. Pero si no, hay varias formas como las blancas van a resolver esta situación y en eso es en lo que nos vamos a concentrar en analizar en esta lección. Cómo continuar a partir de esta posición desde el lado de las blancas y por supuesto lo que nos interesa desde el lado de las negras. Entonces, aquí las blancas pueden responder, por ejemplo, dama E2, dándole un soporte adicional a este peón de E4 y seguir con su desarrollo. Pueden también avanzar el peón a E5, forma de salvar ese peón, o pueden jugar alfil G5 y clavar al caballo de F6, que es uno de los atacantes del peón E4. Vamos a examinar esas tres opciones y empezamos por dama E2, que es el movimiento principal. Las blancas defienden su peón E4 y ahora nosotros vamos a contragolpear con D5. Y es muy interesante, o hay que ponerle cuidado a esto, que con cada movimiento que hacemos con las negras estamos golpeando al peón E4, aquí nuevamente. Y entonces esta apertura tiene un gran poder psicológico también, porque tu oponente cuando ve que comienzas con B6 puede pensar que estás jugando muy mal y desea conseguir una ventaja muy rápidamente y en cambio la situación se vuelve al revés. Tu oponente de repente tiene que defender porque ahora todo el tiempo ha estado defendiendo al peón E4. Sin entender bien qué pasa, tu oponente lo único que ve es que no puede atacarte, tiene que defenderse y cuando esto pasa, al no saber cómo continuar, se va a poner nervioso y frecuentemente va a cometer errores rápidamente. Ahora bien, ¿cómo responden las blancas aquí? Tienen dos opciones principalmente, bueno, habrá más, pero vamos a trabajar dos. Tomar en D5 o avanzar el peón a E5. Empecemos por ver qué pasa con E5, que es el movimiento principal. Nos atacan el caballo F6. En este caso, nuestro caballo felizmente puede moverse hacia adelante a la casilla E4 nuevamente. Con eso atacamos por segunda vez al caballo de C3, lo tenemos clavado, lo atacamos ahora con el caballo desde E4 y este caballo en E4 se vuelve muy fuerte. Por su parte, a las blancas no les gustaría intercambiar, pueden hacerlo, pero no les gustaría intercambiar este caballo con su alfil por E4, porque después de D por E4 sucede que el caballo en F3 queda atacado y con esto también atacado el peón en D4 que podríamos tomarlo con la dama.
Una vez que este caballo se retire, nosotros podemos tomar ese peón. Y además el alfil desde B7 está ganando aquí más espacio. Así que en resumen, alfil por E4 nos da una posición favorable. Por eso las blancas no van a querer hacer eso. En lugar de esto, van a querer jugar probablemente alfil D2 para darle soporte a su caballo que está atacado 2 veces. Y entonces nosotros podemos aquí tomar con el alfil el caballo, alfil por C3. Intercambiamos primero nuestro alfil y no así caballo por D2, que también hay que considerarlo. Lo hacemos primero porque este caballo en E4 es muy fuerte y entonces podemos aplazar un poco la decisión de si intercambiarlo o no. Ahora cuando hemos tomado aquí en C3, las blancas tienen dos opciones, retomar con el peón, retomar con el alfil, y veamos qué podría pasar en cualquiera de esos dos casos. Si toman con el alfil, hay una continuación aquí muy interesante, donde seguiría caballo por C3 en este caso, B por C3 y C5, donde si las blancas simplemente hacen cualquier movimiento como puede ser enroque, jugamos C4 y el alfil queda encerrado. Es un error que podría ocurrir si las blancas no se dan cuenta bien de qué está sucediendo aquí. Pero si no caen en esto, si aquí atrás, aquí en alfil por C3, recapturan con el peón, de todas formas nosotros vamos a jugar C5 y así le metemos presión al centro blanco, donde si por ejemplo las blancas enrocan, nosotros hacemos también el enroque. Y después de esto lo que tenemos es en general una posición buena para nosotros con un caballo muy fuerte en E4 que presiona todo el campo blanco. Nos preparamos para meterle más presión al centro blanco jugando por ejemplo caballo C6 o también existe la opción de jugar un alfil A6 con cierta preparación antes, claro, para intercambiar este alfil que ahora se vuelve malo porque choca contra la cadena de peones. Son ideas que hay aquí, pero en general tenemos una posición muy buena. Y el caballo en E4, como siempre, es muy molesto, tanto que si las blancas quieren tomarlo, como sucedió en esta partida que analizamos, alfil por E4, veamos qué pasa. Seguiría D por E4 amenazando al caballo, este caballo se tiene que ir de F3 y luego de eso nosotros podemos tomar en D4. Nuestra dama mira hacia D4 y entonces vamos a ganar con ese intercambio. Si las blancas creen aquí por ejemplo que jugando caballo G5 sería solo un intercambio porque nosotros tomamos en D4, o sea C por D4 y caballo por E4, solo hay un intercambio de peones, nosotros podemos jugar en este momento dama D5, alinear así nuestras piezas contra el caballo y detrás del caballo de D4 contra el peón en G2, amenazando directamente jaque mate. Esto incluso a veces tus oponentes lo pueden pasar por alto y pueden dejarse dar este mate aquí por salvar el caballo, pero incluso si son suficientemente listos y protegen este caballo de alguna manera, nosotros podemos simplemente tomar el peón en E5 y nos vamos a quedar con un peón extra. Vamos a salir de la apertura con un peón de más, una posición más activa y pues todo está muy bien. Eso es lo que podemos obtener de la línea principal de la defensa Owens. Y así que se puede ver que si las blancas no juegan muy bien, van a meterse en problemas fácilmente. Ahora vamos a ver otra opción de tu oponente, pero empezamos desde el comienzo para recordar bien los movimientos. E4, B6, D4, alfil B7. Vamos a analizar el más jugado aquí, movimiento de las blancas, que es caballo C3, que no es lo mejor, pero es lo que más se juega. Y no es fácil saber por qué no es lo mejor y entonces por eso tus oponentes lo van a jugar. Muy bien para nosotros. El movimiento mejor aquí para las blancas puede ser alfil D3, pero en este video no podemos cubrirlo, no podemos cubrir todo en un solo video, así que lo mejor es que te suscribas para saber cuándo en una futura lección tratemos este tema. Nos vamos a enfocar aquí en caballo C3 y seguimos con los primeros movimientos iguales a los que hicimos antes. E6, caballo F3, alfil B4 clavando al caballo para atacar al peón E4, alfil D3 defendiéndolo, caballo F6 atacándolo una vez más y aquí dama E2 que dijimos que era la primera opción que íbamos a evaluar, donde nosotros contragolpeamos directamente con D5. Y decíamos que aquí las blancas tenían dos opciones, una avanzar a D5 y otra tomar en D5. Ya vimos E5. Ahora tomemos en D5 y veamos qué se hace.
Podríamos aquí nosotros recapturar con el caballo, estaría bien, pero incluso resulta mejor tomar con la dama, porque conseguimos aquí dos piezas muy activas por esta diagonal. Y con esta dama podemos jugar por allí, mientras este caballo esté clavado, o incluso podemos movernos hacia el flanco de rey, hacia h5 en el futuro. Lo que tenemos es una posición muy armoniosa, unas piezas muy activas, y si las blancas enrocan, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado con que este caballo ya dejó de estar clavado, entonces vale la pena tomarlo aquí, alfil por c3, b por c3, y ahora en este momento tenemos la opción de tomar dos caminos, uno fácil y otro complicado. Si quieres un medio juego complicado, entonces simplemente aquí enrocamos y conservamos las damas en el tablero. Pero si no, entonces aquí vamos, si queremos el juego un poco más fácil, entonces vamos a jugar dama h5, donde en este caso amenazamos con tomar doble vez en f3 y dañar la estructura de peones. Y entonces tu oponente probablemente jugaría caballo e5 para evitar eso. Y entonces nosotros intercambiamos damas por e2, alfil por e2, y llegamos a un final que es una forma más fácil de manejar esta posición. Vamos a continuar aquí con caballo bd7, digamos, y tenemos una posición buena. Las blancas tienen por su parte peones débiles, por ejemplo el de c2, el de c3, y casillas débiles, como c4, como d5, casillas que nosotros vamos a querer ocupar con nuestras piezas menores. Hay que tener presente que el hecho de entrar al final no significa que estos sean tablas, y en cambio podemos dedicarnos a atacar esas debilidades de las blancas. De nuevo tenemos que hemos salido muy bien de la apertura, hemos igualado, tenemos un plan ya para el final, que es atacar esas debilidades, y todo está muy bien para continuar. Ahora entramos directamente en el movimiento sexto de las blancas. Nosotros acabamos de jugar caballo f6 y tenemos dos piezas contra el peón e4. Las blancas tienen que defenderlo y decíamos hace un momento que pueden hacerlo con dama e2, pueden hacer e5 o pueden hacer alfil g5. Ya analizamos el movimiento dama e2, donde sabemos, es decir, ya analizamos dama e2 y sabemos que ahí vamos a continuar con d5. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es analizar e5, un movimiento con el que nos atacan directamente el caballo y donde las blancas esperan que retrocedamos con este caballo o que por mucho lo pasemos a d5, y en cambio de eso vamos a ir más adelante, vamos a jugar caballo e4, desde donde no solo atacamos por segunda vez, como ya lo hacíamos en otra línea, al caballo de c3, sino que además controlamos la casilla d2, para el caso de que nuestro oponente desarrolle allí el alfil de casillas oscuras, tengamos la posibilidad de tomarlo. Este caballo e4 es un movimiento que definitivamente va a molestar muchísimo a tu oponente. ¿Cómo reaccionan las blancas? La solución más sencilla sería enrocar y simplemente sacrificar aquí un peón. O también podrían tomar el caballo en e4 entregando el alfil. Pero en la mayoría de los casos van a jugar aquí alfil d2, que no es lo más fuerte, porque si se quiere entregar un alfil, bien se podría simplemente entregar el de e4. Pero bueno, alfil d2 es lo que jugarían y nosotros vamos a estar muy bien con lo que resulta de la apertura. En este momento es claro que tu oponente no es el mejor y entonces podemos empujar un poco más para conseguir la victoria. Digamos que jugamos caballo por d2 eliminando este alfil, y luego de dama por d2 lo que tenemos son dos poderosos alfiles que controlan estas diagonales y podemos seguir adelante. Por ejemplo, incluso ya podríamos tomar aquí alfil por f3, g por f3. Aquí ya dañamos la estructura de peones de las blancas y podríamos continuar con caballo c6 o incluso mejor con dama h4, poniendo la dama en una posición activa donde empezamos a mirar al campo blanco, por ejemplo al peón de d4 y también aquí al peón f2. Nos preparamos para enrocar en largo, porque si enrocáramos aquí en corto, pues la columna G está abierta, entonces esto no nos gusta. Mejor vamos a enrocar en largo. Y dama h4 es un movimiento multipropósito con varias ideas. Curiosamente, como en toda esta apertura, muchos de tus oponentes van a dejar colgado este peón d4, muchas veces pasa.
Pero cuando no, digamos que juegan alfil E4 y con esto nos atacan la torre. En ese caso nos cubrimos con caballo C6, que no es solo un movimiento para cubrirse, sino que es algo que de todas formas pensábamos hacer. Y luego de eso, digamos que ambos bandos enroque en largo en ambos casos. Después de esto es el momento de evaluar la situación. ¿Qué tenemos acá? Bueno, a primera vista parece que las blancas están un poco mejor porque con este peón que está en E5 nos quitan espacio, pero esto es solo temporal, porque nosotros vamos a jugar D5 o F5, cualquiera de estos dos. Con eso vamos a abrir la posición un poco y entonces todas las debilidades de las blancas van a empezar a ser vulnerables. Por ejemplo, digamos que juegan rey B1 aquí. Nosotros ya hacemos el avance D5 y atacamos al alfil, y dado que si este alfil retrocede se pierde el peón D4, entonces aquí tomarían mejor E por D6. Nosotros haríamos torre por D6 y podemos ver cómo todas nuestras piezas empiezan a trabajar en conjunto, a poner presión alrededor. Por ejemplo, tenemos este alfil acá clavando el caballo de C3 y tenemos estas dos piezas atacando, incluso la dama también, al peón D4. La situación aquí para las blancas se hace complicada, probablemente hasta sea ya perdida, y esto es lo que podemos obtener de si las blancas juegan E5 en ese comienzo para tratar de atacarnos, para tratar de defender ese peón E4, y esto se vuelve en cambio en su contra. Finalmente vamos a ver la última línea, pero antes te damos felicitaciones si has llegado hasta aquí, porque quiere decir que tienes paciencia suficiente para convertirte en un jugador fuerte, cosa que a muchos les hace falta. Y ya analizamos que E5 no nos hace retroceder, al contrario, este caballo va hacia adelante. Y también analizamos que contra dama E2 nosotros contragolpeamos en el centro con D5 y tenemos una partida, un juego muy fuerte. La tercera opción, ¿qué pasa si las blancas juegan alfil G5? Nos clavan el caballo, en cierto sentido respondiendo al alfil B4, nosotros clavamos su caballo en C3, las blancas nos clavan el caballo en F6. En este caso podríamos neutralizar esto fácilmente con el movimiento obvio que es H6, donde ponemos a las blancas a decidir qué hacer, donde teóricamente este alfil podría retroceder a H4, pero en realidad no, porque jugaríamos G5, atacamos al alfil nuevamente y después de alfil G3 tenemos el camino libre para tomar el peón en E4 y ganarnos ese peón. Durante toda esta apertura decimos hay que estar pendientes de ese peón E4 porque es el que atacamos y muchas veces tu oponente lo va a dejar volando. Además conseguimos una posición muy activa. Volvemos aquí donde jugamos H6, presionamos al alfil. Tu oponente entonces por esta razón mejor tomaría en F6, que esto está muy bien para nosotros porque nos están intercambiando el alfil por un caballo nuestro que por lo general es un intercambio favorable para nosotros. Tomamos con la dama y empezamos a presionar aquí en el centro con la dama, y si las blancas enrocan ahora porque bueno, les sirve para, entre otras cosas, liberar a su alfil, a su caballo de la clavada. Entonces es el momento para tomar alfil por C3, con esto dañamos la estructura de peones, sigue B por C3, queda dañada, y ahora que hemos perdido ese alfil de casillas oscuras es un buen momento para jugar D6, porque como hemos entregado el alfil de casillas oscuras nos conviene ubicar los peones en casillas oscuras. Aquí E5 también es un movimiento que deseamos hacer. Y de esta forma vamos a darle más actividad a nuestro alfil de casillas claras. Y el alfil de casillas claras contrario se va a volver bastante inactivo. Veamos, por ejemplo, si las blancas siguen aquí con torre E1, un movimiento que no hace mucho, pero fue lo que se jugó en esta partida, nosotros enrocamos y aquí veamos un par de escenarios. Las blancas podrían avanzar E5 por su cuenta, y si no lo hacen, nosotros, si se hacen cualquier otro movimiento, digamos acá dama E2 por ejemplo, nosotros sí hacemos ese avance E5 y con esto vamos a bloquear las piezas blancas. Esta es una posición muy ventajosa para nosotros donde el alfil en D3 blanco se ha convertido en simplemente un peón más alto, no hace nada, y en cambio nuestro alfil desde B7 es muy activo, presiona en el centro,
Y además tu oponente tiene problemas con sus peones que son débiles, el peón de C2, el peón de C3, incluso el de A2, incluso el peón D4 está bajo cierta presión. Son problemas estos a largo plazo. Y las blancas no tienen un plan activo. Mientras tanto nosotros vamos a atacar esas debilidades. Y la otra opción es que si las blancas aquí hacen el avance E5 por su cuenta, nosotros no tenemos de qué preocuparnos y prácticamente podemos responder de cualquier forma, haciendo dama E7 una forma sencilla, donde en el siguiente movimiento podemos jugar caballo D7, y el punto aquí es que las blancas no tienen ningún plan activo. Lo tenemos todo controlado. Nuestro alfil hace un gran trabajo en controlar esta diagonal larga. Las blancas siempre tienen problemas con todos sus peones. Estos, el de A2, pero incluso también los peones del centro, porque después de ciertos intercambios en el centro, estos peones centrales se pueden volver débiles. Y entonces de nuestra parte vamos a dedicarnos a atacar esos peones, mientras que las blancas van a luchar por encontrar un plan razonable. Así, esta es otra línea donde las blancas hacen movimientos que parecen activos, pero al final terminan con una posición peor. Muy bien, esta lección es rebosante en ideas, es una sola lección para las negras, pero si quieres la versión equivalente, la lección con B3, que es una apertura la misma pero con colores invertidos para las blancas, allí hay muchas ideas que se complementan, se comparten. Si quieres esa lección, por favor suscríbete, comparte este video, haznos saber de todas las formas que esta te ha gustado para que hagamos la lección sobre B3. Y finalmente te recomendamos estudiar la clase maestra, que es gratuita, que es la mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante.